Hola, mi nombre es Manuel Cosano y a continuación en este vídeo vamos a explicar qué son las claves en el modelo relacional. Anteriormente hemos visto qué son las relaciones o tablas y ahora vamos a explicar qué son las claves en el modelo relacional. El concepto de clave sencillamente es el mismo que hemos tenido hasta ahora, tanto en el modelo de entidad-relación como en lo que se conoce como campo clave en todos los sistemas de información. Sencillamente será un atributo de la tabla que para cualquier valor que contenga esa tabla, será un atributo de esa tabla en el que poniendo cualquier valor solamente me saldrá una tupla con ese valor. Veamos la definición. Clave. En todas las relaciones o tablas debe haber un atributo o conjunto de estos. ¿Por qué conjunto? Porque puede ser que no sea un solo atributo, puede ser que sea la composición de varios atributos los que formen la clave. Debe haber un atributo o conjunto de estos que tome valores únicos para cada una de las tuplas en la relación. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir sencillamente que si estamos hablando de una relación de este tipo y hemos definido como atributo clave el DNI, cuando yo vaya a consultar esta tabla y ponga un valor de DNI, aquí solamente me puede aparecer una tupla. Imaginemos que nos hemos equivocado y hemos puesto como campo clave apellido. ¿Qué ocurriría? Pues puede ser que yo tenga dos alumnos que se llamen López Martínez. Entonces, cuando yo pongo aquí López Martínez, a lo mejor me sale Leonardo y me sale María. Entonces puedo tener más de un alumno con los mismos apellidos. Lo que no puedo es tener dos alumnos con el mismo DNI. Entonces, para cada una, en el campo clave, el atributo que hemos decidido que sea campo clave, para cada uno de los valores que contiene solamente puede aparecer una de las tuplas. Debe tomar valor único para cada una de las tuplas de la relación. Estos atributos serán las claves candidatas. Bueno, pues estos atributos que cumplen esta condición, que para cualquier valor que yo ponga ahí solo me devuelve una tupla, serán las claves candidatas. No tiene por qué haber un solo campo clave o un solo campo clave candidata. Por ejemplo, en los alumnos podríamos tener como campo clave el DNI, pero también podríamos tener como campo clave un código de alumno. Y podríamos elegir indistintamente uno u otro porque los dos cumplen la condición de que pueden ser campos clave. Serían claves candidatos los dos. De entre todos los que haya, de entre todas las claves candidatas que haya, se utilizará uno como clave principal, como clave primaria, y el resto será la clave alternativa. Bueno, pues si en el caso de que tengamos dos posibles claves, no es muy normal, pero puede ser que ocurra, por ejemplo, en un vehículo que tengamos como atributo la matrícula y el número de bastidor, podríamos elegir indistintamente el número de bastidor o la matrícula, el que deseemos. A la hora de escoger la clave primaria, en el caso de que haya más de una opción, pues deberíamos de elegir la que más se vaya a utilizar en el problema. Si yo estoy hablando del ámbito de un taller y tengo guardado el número de bastidor y la matrícula de los vehículos, lo más probable es que en ese taller yo utilice para trabajar el número de matrícula, no el número de bastidor, porque es un número más largo y es más difícil de memorizar. Entonces, lo lógico es que eligiera el número de matrícula. Pero el número de bastidor, la otra posible clave candidata será la clave alternativa. Bien. Hablando de las claves primarias y las claves alternativas, pues será la clave candidata escogida, se representa subrayando el atributo clave, pues como hemos hecho aquí. En caso de que haya más de una clave alternativa, se debe de escoger una como clave primaria, que será la que se subraye, y si la hay las alternativas, las no escogidas como primarias, se representan subrayando con trazo discontinuo. Hay muchas formas de representarlo. Tenemos aquí varias tablas, por ejemplo, vehículo con matrícula aparece aquí subrayado. En este programa, el día concretamente, vemos que aparecen los circulitos. En el modelo de entidad-relación se representaba con el círculo relleno, lo que es el campo clave, los atributos normales mediante un círculo vacío, y las claves alternativas, si la hubiera, sería círculo mitad negro, mitad vacío.
Aquí tenemos el propietario de los vehículos, pues lo tenemos igual. En alumno esta sería una base de datos diferente completamente de esta. Tendríamos DNI de alumno, nombre, apellido, dirección y teléfono como otros atributos normales, etcétera, etcétera. En otros ámbitos puede ser que lo encontremos representado de esta manera. El DNI como PK. Esto significa primary key o clave primaria. Sería el atributo clave, el elegido, nombre, apellido, dirección, el resto de atributos. Vehículo, pues la clave primaria PK sería matrícula. ¿Qué condición deben de cumplir las claves? Las claves no deben contener información superflua, es decir, los atributos que la formen deben ser los mínimos posibles para realizar la identificación de las tuplas. Un campo clave es verdaderamente campo clave si es el que me permite, para poner un valor concreto en ese atributo, me identifica una tupla concreta y no varias, y además es el atributo mínimo. Contiene el mínimo de información. Yo podría crear una clave mezclando varios campos, pero si alguno de esos campos contiene información superflua, eso no sería una buena clave. Entonces, las claves no deben contener información superflua, es decir, los atributos que la formen deben ser los mínimos posibles para realizar la identificación de tuplas. Lo que acabamos de decir antes, si yo pongo un DNI, me debe de salir una sola persona. Si pongo unos apellidos, me pueden salir más de una persona. Entonces, apellidos no me puede servir de campo clave. Por tanto, la clave candidata a una relación será el conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla de la relación. Unívoca se refiere a sin error, yo pongo un valor de DNI y sin error me da una tupla, y además mínimamente el campo clave, el DNI, es una clave mínima, que no está combinado con otros atributos que más adelante aparecerán claves más complejas combinando más de un atributo. Siempre debe haber al menos una. Toda tabla tiene que tener su clave. Al menos una. Puede tener claves alternativas, pero todas las tablas tienen que tener una clave. Igual que en el modelo entidad-relación, todas las entidades tenían campo clave, era obligatorio, aquí también. Toda tabla tiene que tener un campo clave. ¿Y elegiremos la mínima? Bueno, pues de las posibles que pueda haber, elegiremos la mínima. La mayoría de las veces solamente habrá una, así que no hay mayor problema. Lo que acabamos de decir hace un rato, si hay más de una clave candidata, tendremos una que será la clave primaria, que será la que escojamos y la subrayaremos, y la clave alternativa serían las otras que pudiera haber, y se subrayan con trazo discontinuo. Mi recomendación siempre es elegir como clave primaria, en caso de que haya más de una, la que más se vaya a utilizar. Ejemplo, en el vehículo no utilizar el número de bastidor y utilizar el número de matrícula. También tenemos que si verdaderamente son claves, ninguna de las dos puede tener valores nulos en blanco. Si verdaderamente esos campos que nosotros hemos seleccionado como clave primaria o como clave alternativa son claves, no pueden contener valores en blanco. Yo no puedo tener un alumno con el DNI en blanco porque este es el campo clave. Yo no puedo tener un vehículo sin matrícula porque es el campo clave. Yo no puedo tener el propietario de los vehículos, ahora lo relacionaremos, sin un DNI. Yo no puedo tener un libro sin un ISBN, que es la clave primaria. Yo no puedo tener un autor de libros sin un DNI, que lo considera el campo clave. Si verdaderamente son claves, ninguna de las dos puede tener valores nulos. Y por último tenemos también un último concepto, el concepto de clave ajena o externa. Clave ajena viene de la traducción de foreign key, clave extranjera o clave foránea del inglés. Y antes de leer la definición explico lo que es. Es sencillamente un atributo que existe en una tabla y es clave en otra tabla. Por ejemplo, tenemos en un taller vehículos con matrícula, fecha de matriculación, marca, modelo, DNI propietario y los propietarios, DNI, nombre, dirección, teléfono. Bueno, pues este campo, DNI propietario, es foreign key, clave ajena o clave foránea, porque en otra tabla este atributo es campo clave. Y además, ese campo clave me va a servir
más adelante lo veremos cuando veamos las interrelaciones, para relacionar el propietario con su vehículo. Estos campos clave ajenas me va a servir para relacionar el propietario con su vehículo. Aquí lo tenemos también. Aquí lo tenemos también. El propietario con su vehículo. Bueno, pues podemos hacer la relación del DNI del propietario con el propietario. Y estarán estas dos tablas relacionadas. Estos campos clave ajenas no son clave donde están, pero sí que son campos que se repiten en otro sitio y allí sí que son clave. Entonces, por estos campos vamos a relacionar una tabla con otra. No tienen por qué aparecer en todas las tablas, los campos clave ajenas, no tienen por qué aparecer en todas las relaciones o tablas, ya que puede haber tablas referenciadas pero que no referencian. Veamos esto. Vamos a ver, yo en un vehículo tengo el campo clave ajena que me referencia a la tabla propietario, pero propietario no tiene clave ajena porque no necesita referenciar a nadie. En este otro caso, pues tenemos lo mismo. DNI propietario hace referencia a la tabla propietario. No tienen por qué aparecer en todas las relaciones, ya que puede haber tablas que referenciadas pero que no referencian, y cada una de las claves ajenas de una relación será un atributo conjunto de estos, por cuyos valores se relaciona esa tabla con otra y se corresponderá con valores de la clave en esa segunda tabla. Por eso se llama así. Ambos atributos se definen sobre el mismo dominio. ¿Esto qué significa? Pues que cuando yo aquí a un vehículo le rellene este valor, ya me está diciendo qué propietario es. Sencillamente eso es lo que hacen las claves ajenas. Darnos en una tabla el valor de otra tabla en la que es clave principal, pero diciéndome que esta clave ajena que está en esta tabla se relaciona con aquella otra tabla. Bueno, pues con esto finalizamos el apartado de las claves del modelo relacional.